Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, les hablaremos sobre alteraciones citogenéticas. Nuestro tema es el síndrome de Edwards, esta es la trisomía número 18. Empezaremos por definir qué es una trisomía. Esta es la presencia de 3 copias de un cromosoma en un par cromosómico concreto, debido a la no disyunción de los cromosomas en la meiosis. La no disyunción se refiere al error o defecto de la separación de los cromosomas homólogos. El síndrome de Edwards es la segunda trisomía autosómica más frecuente. La trisomía número 21 o el síndrome de Down está en el primer lugar de frecuencia. El cromosoma extra generalmente va a provenir de la madre, siendo un factor de riesgo la edad avanzada. En los casos de mosaicismo presentará una mayor supervivencia. El mosaicismo se refiere a la presencia de un individuo o tejido de 2 o más líneas germinales que difieren en su constitución genética, pero deriva de un único cigoto, es decir, tienen el mismo origen genético. El genotipo será de 47 cromosomas, tanto XX como XY, y la trisomía se encontrará en el cromosoma número 18. La incidencia a nivel mundial es de 1 en cada 7.500 nacidos vivos, en donde más del 95% serán abortos espontáneos y los fetos femeninos tendrán una mayor probabilidad de llegar a término. Hay una proporción entre hombres y mujeres de 1 a 4, siendo... No, ya íbamos. Es que si me río. Mi autocorrector. Ay, qué pena. No, sí, está bien. Ok. Ay, no. Ponte tus audífonos. Y ya cuando le cambie la tuya. Ya, ¿verdad? A ver. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 de Genética Médica. Les vamos a hablar sobre alteraciones citogenéticas. Nuestro tema es el síndrome de Edwards, que es la trisomía número 18. Empezaremos por definir qué es una trisomía. Esta es la presencia de 3 copias en un par de cromosomas. ¿Qué? 3. ¿Qué? Ay, no puedo ya. A ver. Es que no puedo. Es que ni se ríe. Sí puedes. A ver, ya. ¿O nos salimos? Sí, nos salimos. No, para sí. cambiar. Sí. No, porque respira y ya. No, ya, sí se puede. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 de Genética Médica. Les vamos a hablar sobre alteraciones citogenéticas. Nuestro tema es el síndrome de Edwards, que es la trisomía número 18. Empezaremos por definir qué es una trisomía. Esta es la presencia de 3 copias de un cromosoma en un par cromosómico concreto debido a la no disyunción de cromosomas en la meiosis. La no disyunción se refiere al error o defecto de la separación de los cromosomas homólogos. El síndrome de Edwards es la segunda trisomía autosómica más frecuente, siendo la trisomía número 21 o el síndrome de Down la que está en primer lugar. El cromosoma extra generalmente va a provenir de la madre y un factor de riesgo importante será la edad materna avanzada. En los casos de mosaicismo presentará una mayor supervivencia. El mosaicismo se refiere a la presencia en un individuo o tejido de 2 o más líneas germinales que difieren de su constitución genética, pero deriva de un único cigoto, es decir, tienen el mismo origen genético. El genotipo va a presentar 47 cromosomas, tanto XX como XY, y la trisomía va a estar presente en el cromosoma número 18. La incidencia a nivel mundial va a ser de 1 de cada 7.500 nacidos vivos, con más del 95% que serán abortos espontáneos, y los fetos femeninos van a tener una mayor probabilidad de llegar a término, teniendo una proporción entre hombres y mujeres de 1 a 4. Menos del 10% van a sobrevivir a su primer cumpleaños. Y la incidencia en México, no hay un reporte como tal de la prevalencia, ya que como estos fallecen antes del primer año, no se lleva un registro como tal. A continuación, veremos las características fenotípicas que presentan los pacientes. En la región de la cabeza y la cara presentan microcefalia,
microcnactia, que es la mandíbula inferior más pequeña a la normal, labio leporino, fisura palatina y malformaciones oculares como microftalmia, hipertelorismo, que es la distancia entre los ojos más grande de lo normal, ptosis, que es la caída de los párpados, fisuras palpebrales cortas, occipucio prominente y orejas malformadas. En las extremidades se presentarán manos en garra con dedos superpuestos, pie sambo o equinovaro, pie en mecedora, ausencia de radios e hipoplasia ungueal, que es el poco desarrollo de las uñas. En la región del tórax veremos un tórax en escudo, esternón corto y pezones pequeños. También presentarán alteraciones sistémicas como malformaciones cardíacas, que es la comunicación intraventricular, onfalocele, enfermedades renales y enfermedades respiratorias. En características generales, los pacientes presentarán un retraso grave en el desarrollo y el crecimiento prenatal y postnatal, un parto prematuro y poliptramnios, que es una acumulación excesiva de líquido amniótico. La trisomía 18 sí puede diagnosticarse prenatalmente. Si la madre lleva un control de su embarazo, entonces parámetros ecográficos nos harán sospechar esta cromosomopatía, ya que son muy sugerentes y ya fueron mencionados, como lo son el retraso del crecimiento, las manos en garra o en puño, el higroma nucal, que son tumores en la región de la nuca, y el hidrops fetalis. Todo esto en el primer trimestre. Una vez que sospechamos de esta condición, podemos confirmarlo por medio de técnicas no invasivas o técnicas invasivas. Una de las técnicas no invasivas es la prueba del DNA fetal libre circulante. Estas son un complemento excepcional al diagnóstico prenatal, ya que puede realizarse en gestantes que no tengan un riesgo combinado, como malformaciones ecográficas relevantes o que presenten situaciones especiales como la ansiedad materna a que su bebé nazca mal. Estas reducen la tasa de técnicas invasivas, que son en un principio innecesarias porque se necesita muestras fetales directas. En caso de que la prueba del DNA confirme el riesgo, ahora sí se recomendaría realizar una técnica invasiva. Las indicaciones más frecuentes de diagnóstico prenatal invasivo son los antecedentes familiares, como afecciones previas o padres portadores de alteraciones con riesgo en la descendencia, un alto riesgo de cribado, que la prueba del DNA haya sido positiva, o la detección no ecográfica de anomalías fetales. Estas podrán provenir de biopsias coriales, que consisten en la recolección de material coriónico por vía cervical o abdominal, normalmente en las semanas 10 a 13 de la gestación. Esta es una técnica relativamente precoz, pero aún así no está carente de contraindicaciones, ya que el riesgo de la pérdida fetal es de aproximadamente el 1%, y además es posible obtener una muestra contaminada de material materno y no solo fetal, y pues así no serviría. Otra técnica es la amniocentesis y consiste en la aspiración del líquido amniótico, aproximadamente unos 10 a 20 mililitros, mediante punción de la cavidad amniótica por vía abdominal para el análisis del DNA a partir de los amniocitos. Este procedimiento suele realizarse entre las semanas 15 y 17 de la gestación. Una tercera técnica menos utilizada, ya que tiene más riesgo de pérdida fetal, un 2%, es la cordocentesis,
que consiste en un aspirado de sangre fetal mediante punción directa del cordón umbilical a partir de la semana 18 o 19. Esto suele usarse en casos de emergencia o de resultados dudosos en las dos pruebas anteriores. Una vez obtenido el material fetal, se procederá al análisis genético mediante la metodología óptima para cada sospecha diagnóstica. Por lo general está comúnmente estandarizado que en primera línea utilicemos técnicas rápidas para el estudio de las aneuploidías más comunes. Una de las técnicas más rápidas y más utilizadas es la QFPSR, que analiza las alteraciones mediante análisis molecular de regiones polimórficas de los cromosomas, llamadas STR, en menos de 24 horas. Tras las técnicas rápidas, la técnica más estandarizadas en el diagnóstico prenatal son los microarreglos, ya que detectan con una altísima precisión la duplicación o deleción de fragmentos de DNA a lo largo de todo el genoma. También permiten detectar casi todos los hallazgos detectables por cariotipo, exceptuando aquellos que no impliquen un cambio de número de copias netas. Los microarreglos son extremadamente rápidos, bueno, entre comillas, porque tardan al menos una semana, pero son muy objetivos y precisos. El pronóstico de estos pacientes es malo, puesto que la mayoría de los pacientes mueren en los primeros días o semanas de vida y en los casos muy inusuales de supervivencia a largo plazo presentan discapacidades físicas e intelectuales muy graves. Continuando con el consejo genético, se recomienda llevar un buen control prenatal sobre hallazgos genéticos para futuros planes reproductivos de la pareja. En hallazgos ya confirmados, hacer un buen diagnóstico etiológico y así informar y asesorar a la familia sobre el padecimiento. Además de que se puede acompañar con especialistas como obstetras, genetistas, clínicos, asesores genéticos y algunas segundas opiniones.